Aymar Aru Sutilantinacapa. Pronombres personales del idioma aymara. Sutilantinaca. Pronombres personales. Apreciamos en su forma singular. Naya, que significa yo, corresponde a primera persona. Juma, que significa tú, corresponde a segunda persona. Jupa se utiliza para ambos géneros, para decir él o para decir ella, y es para tercera persona. Hiwasa significa nosotros, corresponde a cuarta persona. Dentro de Hiwasa se incluye a primera y segunda persona, es decir, Naya y Juma, donde el hablante es la primera persona, el que escucha es la segunda persona. Entonces, Hiwasa corresponde a primera y segunda persona o segunda y primera persona. Muy bien, entonces estamos viendo también que el idioma aymara, a diferencia de otros idiomas, posee 4 personas gramaticales: Naya, Juma, Jupa, Hiwasa, ¿no? 4 personas gramaticales en forma singular al lado izquierdo y en forma plural al lado derecho. Al lado derecho observamos o estamos viendo un término que se repite, naka, naka, ¿no? Agregado a las 4 personas gramaticales. Primera persona, segunda, tercera y cuarta persona, naka. El naka o el sufijo naka es un pluralizador nominal del idioma aymara. ¿Ya? Entonces, naya pasa a ser nanaka. ¿Y por qué nanaka y por qué no se coloca nayanaka? ¿Y por qué está esa diéresis ahí? Esa diéresis está en compensación a esa ya que se ha omitido, ¿no? A la segunda sílaba ya que se ha omitido. Entonces, también te dice la diéresis que debes pronunciarlo como si fueran 2 vocales. Nanaka es alargamiento vocálico. Entonces, naya se dice nanaka en forma plural. Juma, jumanaka, ¿no? En forma plural. Jupa, jupanaka. Hiwasa, hiwasanaka. Ahora, otro punto que vale precisar es también que nanaka y hiwasanaka significa nosotros, ¿no? Nosotros, dice. Ya. Entonces, recordemos que estamos hablando de primera, segunda, tercera y cuarta persona. Entonces, nanaka es para primera persona y hiwasanaka para cuarta persona. Nanaka, cuando vamos a hablar o vamos a tomar en cuenta a un grupo, es decir, es excluyente. Vamos a excluir al resto, ¿no? Mientras que hiwasanaka se utiliza para todos, cuando se incluye a todos. Puede haber en un salón 20 estudiantes, entonces de repente esos 20 estudiantes, un grupo de ellos se reúne y dice nanaka ant alañani, nosotros compraremos pan, ¿no? Solamente ese grupo, ¿ya? Y está excluyendo al resto. En cambio, el hiwasanaka incluye a todo el salón, ¿no? A todos. Y va a decir hiwasanaka ant alañani. Entonces, todo el salón tendrá que comprar pan. ¿Ya? Entonces, nanaka excluyente. Cuando dicen nosotros menos ustedes, y el hiwasanaka
habla de todos.